también estuve un poco abarcando sobre los temas de la sociedad, de cómo influye en el comportamiento humano, de dónde proviene la palabra psicología, de dónde proviene la palabra sociología. O sea, sí he estado un poco tratando de investigar de qué se trata todo esto. Ok. Entonces fíjate, yo te hice una presentación aquí para que vamos socializando el conocimiento. Vamos a ir hablando, como primera vez que yo lo di clase a una sola alumna, qué interesante. Entonces, sí, vamos a ir, yo te voy a ir resaltando cuáles son los aspectos más importantes para que tú vayas tomando nota en tu cuadernito y vayas ¿Ya? haciendo la tarea. Entonces, comencemos, ¿sí? Ajá, está Ya, grabando, ¿cierto? Entonces, sí. Entonces, bueno, fíjense. Primero yo le traigo acá una reflexión en esta presente lámina, porque yo todas mis clases, ya lo que ya estoy terminando también, yo comienzo siempre con una frase célebre. Bueno, primero que nada, yo debo presentarme, ¿verdad? Yo soy la PhD Betty Alejo, quien te va a estar acompañando en este encuentro. Incluso tú estabas en el listado, tú como que estabas en ese listado en el inicio, ¿verdad? Yo no sé cuál fue el enredo tuyo ahí, pero bueno, no importa. Lo importante es que ya te diste cuenta de que lo que te gusta. Y entonces Sí. cuando uno está claro en las metas, todo el mundo se aparta para darle paso. Entonces eso es importante que lo tengas presente. Bueno, lo otro es que entonces vamos a revisar esta frase que dice tal cual. Creemos que pensamos, pero realmente lo hacemos con real entendimiento y empatía. Sin embargo, la verdadera escucha es una de las fuerzas más potentes para el cambio que conozco. Y eso lo dijo nuestro psicólogo Carl Rogers, famoso, mundialmente muy conocido Carl Rogers en la psicología. ¿Por qué? Porque él es uno de los padres del enfoque humanista. Entonces, hoy vamos a revisar algunas posturas desde la psicología clásica, vista, por supuesto, desde el inicio hasta algunos momentos, porque vamos a seguir trabajando, no te puedo dar todo en 2 horas, pero sí vamos a hacer un buen recorrido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de nuestras funciones, lo más importante es crear la empatía con nuestro paciente usuario para poder, ¿verdad?, crear ese clima armonioso para que primero él se sienta a gusto con nosotros como consultores o profesionales, ¿verdad? Para poder él darnos ese contenido discursivo, no solamente en ese aspecto de lo que él tiene almacenado en la memoria a largo plazo, sino también toda esa carga afectiva que es lo que le va a permitir a él expresar toda esa estructura de la experiencia vivida. Eso te lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, nosotros, como buenos consultores, ¿verdad? Futuro psicólogo que usted va a ser, la escucha es muy importante. Pero, ¿qué significa para nosotros escuchar? El escuchar es silenciar nuestra mente, es decir, silenciar nuestros pensamientos, silenciar o minimizar nuestra estructura lógica y, por supuesto, minimizar todo lo que tiene que ver con el juicio valorativo, porque uno de los problemas que tiene el ser humano, que son muchos, pero uno de los problemas que más ha hecho ruido en la sociedad es que las personas no sabemos escuchar. ¿Por qué no sabemos escuchar? Porque tendemos a escuchar bajo la expectativa de la intencionalidad de lo que nosotros queremos oír y no desde la intención que quiere transmitir el que expresa la idea. Entonces allí yo te diría que es importante que nosotros manejemos primero lo que es los 3 mundos. La sociedad está estructurada por 3 mundos.
el mundo lógico, el mundo subjetivo y el mundo social. En ese mundo lógico, por supuesto, es todo lo que se ha generado, ¿verdad? De una verdad cierta, donde lo cierto es tan cierto que no cabe duda a la refutación de la no verdad. Ese mundo lógico lo creó el método científico a través de una supuesta verdad que ha negado la contraverdad. Entonces, ese mundo lógico generó en nuestra sociedad unos patrones de comportamiento mediante un pensamiento lineal, secuencial, determinista. Eso es el mundo lógico. Luego viene el mundo social. En ese mundo social se han generado, ¿verdad?, dentro de nuestras sociedades, porque cada contexto o cada localidad va creando sus valores, sus creencias, sus costumbres a través de diferentes códigos sociales que de una u otra manera alinean, enajenan la conducta humana. Y por eso es que de una u otra manera el mundo social impacta directamente o indirectamente en la conducta del ser humano, no solamente en ese actuar, sino en la forma de pensar, de sentir y expresar. Ya está demostrado que nosotros, los seres humanos, nos dejamos sugestionar por lo que dicen los otros. Entonces, en ese contexto social se establecen los códigos, las normativas para mediar o establecer lo que tenemos a través, lo que conocemos como la convivencia. Es decir, determinamos algunos códigos para establecer cuáles serán esos contextos de convivencia en cada una de las localidades. Y por supuesto va a depender de todo ese bagaje de experiencia que se va transmitiendo de generación en generación, de familia en familia, culturalmente hablando. La cultura impacta muchísimo allí. Lo otro es que también dentro del mundo social, nosotros como seres lingüísticos, es decir, como seres sociales, vamos adquiriendo aquellas simbologías heredadas del pasado. Nosotros no somos puramente una identidad pura, sino que tenemos una carga, ¿verdad?, de costumbres, de creencias en esa interrelación con nuestro contexto cultural. Después viene el otro mundo, que es el mundo subjetivo. En ese mundo subjetivo nos vamos convirtiendo en un tipo de observador. Es decir, desde esa estructura, desde esa experiencia vivida, nosotros vamos conformándonos como un tipo de observador. Eso quiere decir que si nosotros, ¿verdad?, convivimos en un ambiente de familia que son muy rígidos, que son personas muy autoritarias, por supuesto que nosotros, a través de esa simbología heredada, también vamos a ir adquiriendo ese mismo patrón de comportamiento. Y lógicamente, somos observadores particulares. Por eso es tan importante, ¿verdad?, hacer una mirada hacia nosotros mismos para entendernos en ese otro mundo que yo le llamo el mundo íntimo. En ese mundo íntimo, nosotros allí, ¿verdad?, tenemos que descubrirnos, saber qué nos pasa y por qué actuamos diferente a lo que sentimos y pensamos y actuamos. Ya está demostrado también que el ser humano, el hombre, ¿verdad?, en forma general, el hombre camina contrario a lo que siente y a lo que piensa. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que cuando nosotros vamos ya a consultar a un paciente, debemos hacerlo desde esa revisión profunda
para indagar en esa estructura de la experiencia vivida en esos primeros años con los primeros cuidadores, llámese papá o mamá, abuelos, ¿verdad? Lo que tuvieron en esos primeros años para descubrir qué esconde realmente en esos episodios vividos, en esas experiencias, qué esconde la persona en la mente subconsciente. Todos nosotros, cuando estamos de una u otra manera impactados por alguna experiencia desagradable, en la mente subconsciente la tapa, es decir, tapa lo desagradable, pero cuando volvemos a desplazarnos en un contexto similar, de una u otra forma, vamos a sentirnos emocionalmente movidos y por eso es que hay que profundizar en la experiencia vivida en los primeros años de ese desplazamiento o de esa interacción que tenga el sujeto en cuestión. Y por eso es que la escucha, volviendo a la frase, ¿verdad? La escucha es muy importante, pero escuchar significa simplemente dejar que el otro hable de su intención, de aquello que le está haciendo ruido, dejar que exprese con sus propias palabras, con el lenguaje corporal, que él exprese lo que está sintiendo para nosotros poder establecer un diagnóstico pertinente. Y por eso es que Carl Rogers es uno de los autores más famosos en el enfoque humanístico, porque él precisamente, él dice que en ese ambiente empático, cordial, ¿verdad? De don de gente, con la buena intención que nosotros tenemos, debemos dejar que el otro exprese desde su mejor forma, exprese aquello que le está inquietando o que le está ocasionando un problema, por supuesto, ya sea a nivel cognitivo, afectivo, actitudinal o social. ¿Hasta allí vamos bien? Disculpe, o sea, una pregunta. En ¿Sí? cuanto a estos de los tres mundos, que es lógico, subjetivo, social, y el que usted también mencionó, el íntimo, o sea, de estos tres mundos, ¿puede una persona tener algún problema con estos tres mundos o siempre va a ser solo uno de ellos en el cual vamos a encontrar el problema? No, bueno, generalmente cuando estamos en ese mundo lógico, ¿verdad? Que tiene que ver con el determinismo, con el comportamiento, con el establecimiento normativo, la persona puede adaptarse o no socialmente hablando. En cuanto al mundo social, que también, ¿verdad? Están muy conectados. Entonces, están muy conectados los tres mundos, porque nosotros no somos seres separados. Todo en nuestra vida tiene una correlación entre los mundos. Y por supuesto, el mundo que más nos impacta es nuestro mundo íntimo, porque allí es donde de una u otra manera este mundo, ¿verdad? Es el que sentimos, el que nos hace pensar, movilizarnos, desplazar la energía, ¿verdad? En alta frecuencia o no. Entonces, de una u otra manera, el hombre es una totalidad, no es una división de mundo, es una totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese código lógico, ¿verdad? Donde los hechos están allí, ¿verdad? ¿Cuál es ese mundo lógico? Ese mundo lógico es que, vamos a citar un ejemplo. Si yo trabajo en una institución y yo tengo allí un tiempo, ¿verdad?, de adaptación, pero también debo apegarme a la cultura organizacional de esa organización. Lógicamente, ese mundo lógico, ellos establecerán un horario, una normativa, unas funciones que yo debo desempeñar. Si esa situación me genera a mí alguna dificultad, algún distrés, fíjense todo lo que están viviendo las personas, ¿verdad? Ahorita con la carga económica, que no pueden pagar la universidad, otros que los han botado de su trabajo. De una u otra manera, ese mundo lógico, que es lo que está desenvolviéndose, ¿verdad?, le va a impactar en su mundo subjetivo y lógicamente en su mundo íntimo. Y por supuesto, cuando vemos ya ese mundo subjetivo, social, todo está conectado, no somos indiferentes ante los problemas, es decir, lo personal
también es emocional, es lógico y es social. ¿Doy respuesta a lo que tú estás diciendo, Sí, preguntando? perfecto. Y disculpe, o sea, por ejemplo, me dice que tenemos que aprender a escuchar. Y en varias ocasiones el problema es que no es que uno escuche, sino que la otra persona no se quiera expresar. Entonces, en ese ámbito, ¿cómo se podría manejar eso? Ajá, bueno, el problema, ahí hay dos problemas. El problema de la escucha. Sí, está demostrado que no sabemos escuchar. Muchos de nosotros no sabemos escuchar. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando como en la expectativa de lo que yo quiero escuchar. Y eso no debe ser. Cuando escuchamos debemos tener mente en blanco, actitud ingenua y por supuesto escuchar en una actitud de niño. Ustedes no ven que los niños no son prejuiciosos, los niños escuchan ingenuamente porque no es que están pensando en qué estará pensando el otro. No hay un juicio, no hay un prejuicio y no hay un juicio valorativo. Es simplemente escuchar. Eso por una parte. Lo otro, si la otra persona no quiere expresar, es porque no se han creado las condiciones necesarias para que él exprese realmente aquello que le incomoda. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros allí? Crear un ambiente de confianza. Pero ¿cómo creamos nosotros ese ambiente de confianza? Empezando diciéndole a la persona, ¿de qué quieres hablar hoy? Cuéntame, ¿qué te está preocupando? Que hacerle preguntas poderosas. Es decir, allí la clave está en las preguntas poderosas. ¿De qué quieres hablar? Si citamos por lo menos a Sigmund Freud, un psiquiatra famoso, ¿verdad? Fue muy reconocido entre el siglo XIX y XX. ¿Qué hacía Sigmund Freud en el diván? No llevaba a nadie, porque uno de los problemas que nosotros tenemos cuando vamos a consultar a un psiquiatra o un psicólogo es que nos sentimos intimidados. ¿Por qué nos sentimos intimidados? Porque estamos abordando el mundo íntimo. Allí en ese mundo íntimo que vamos a profundizar, ¿verdad? Ese mundo lógico, porque ¿qué tiene que ver el mundo lógico? Son procesos cognitivos, ¿verdad? Que tenemos allí, nuestra forma de pensar, nuestro observador, ¿verdad? Si somos limitados, si tenemos plasticidad cerebral, si nos adaptamos al cambio, si somos personas que somos muy rígidos o no, muy flexibles, qué sé yo, tantas cosas que se pueden observar en un proceso cognitivo, ¿verdad? En la parte social, cómo yo me relaciono, es decir, cómo está esa inteligencia social para adaptarme con el otro, yo soy el que veo el problema o es que el problema es el otro, soy yo el problema. Recuerde que en lo social somos espejo del otro, vemos en el otro lo que hay dentro de nosotros. Ya eso está explicado con lo que es las neuronas espejo. Y por supuesto, cuando abordamos ese mundo subjetivo, allí en ese mundo subjetivo están nuestras experiencias, nuestras estructuras que hemos vivido, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, cuando nos están haciendo un psicoanálisis, eso nos va a afectar porque van a permear toda esa historia, esa película que le digo yo, esa película vivida. Entonces, a nadie le gusta que le saquen, ¿verdad?, los trapitos al sol, porque te están de una u otra manera invadiendo tu privacidad. Pero ¿qué ocurre cuando yo consulto a un psiquiatra o tengo a alguien, un amigo que sé que tiene problemas? Si no hay el reconocimiento de que tengo el problema, nos estamos perdiendo el tiempo. Es decir, el primer paso es que la persona reconozca que sí tiene un problema. Y para reconocer que tiene el problema, lo podemos observar, ojo, a través de sus emociones, es decir, de las fluctuaciones emocionales, en el manejo, ¿verdad?, de la confrontación de los problemas. Es decir, fíjense que hay muchas personas que cuando tienen un problema, en vez de buscar la solución, ven es el problema, se meten en ese cuadrado, que digo yo, en la mente estructurada, en esa mente cuadrada, en esa mente limitante, y no se permiten ver que saliendo del cuadro
pueden haber muchas alternativas. Y eso no sucede porque somos seres subjetivos, ¿verdad? Emocionalmente hablando, ya está explicado también que somos seres subjetivos, emocionales, no somos tan sapiens, racionales como creemos, sino que emocionalmente también tenemos una movilización de emociones y lógicamente eso nos paraliza. ¿Y qué nos paraliza realmente? Las emociones. ¿Y cuáles son las emociones? Las emociones de miedo, ¿verdad? De someternos a escarnios públicos, que es generalmente lo que le ocurre a la persona que lo paraliza. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Si alguien, nosotros ya sabemos que tiene un problema y lo queremos ayudar porque es nuestra familia, es un amigo, qué sé yo, lo primero es dejar que la persona reconozca que tiene un problema y para llevarlo a ese plan es decirle de qué te gustaría hablar. Y una vez que uno deja, así como hacía Sigmund Freud, que duraba 1 hora, 2 horas, escuchando al otro en silencio, usted simplemente en esa escucha activa, que eso es lo importante de la escucha activa, usted le va haciendo preguntas poderosas para ir hilando, ¿verdad? Y llegar desde lo simple, lo superficial, ir profundizando en ese proceso hasta que la persona le dé ese contenido lingüístico o emocional que generalmente el lenguaje corporal da 1000 palabras, ¿verdad? Es más expresivo que 1000 palabras. Lo otro es que una vez que la persona quiera, porque no podemos someter a la persona a acorralarlo, no podemos acorralar a la persona. Entonces lo otro es que una vez que él ya, por supuesto, esté dispuesto a expresar lo que le está pasando por dentro en ese mundo íntimo, entonces aplicar ciertos té que también ayudan muchísimo. Pero es cuando la persona quiere, no cuando nosotros queremos, porque no podemos andar en el mundo dándonos de psicólogo universal. Y por supuesto, respetar la condición de la persona. Cada quien en el fondo sabe lo que le está ocurriendo. Dar un espacio de que se dé, ¿verdad? Ese entendimiento de empatía para que ganarse uno la confianza de esa persona, para que él se sienta que no le estamos invadiendo su espacio, sino más bien queriendo ayudarlo para que pueda resolver él mismo su problema. Carl Rogers decía también que nosotros somos simplemente un puente allí, un medio, una conexión para que la persona pueda entrar a su mundo íntimo. Por eso te hablé del mundo íntimo. Para entrar en ese mundo íntimo, para que él haga un reconocimiento de su disfuncionalidad, que no necesariamente tiene que ser un problema, sino más bien un elemento para que él fortalezca todas las herramientas que tenemos allí sin desarrollar, esas herramientas cognitivas, conductuales, afectivas y sociales. ¿Listo? Ok. Listo. Ajá. Muy bien. Gracias. Entonces, esto es simplemente el abreboca. Ahora viene entonces lo que vamos a tratar hoy. Los objetivos son explicar el origen de la psicología, algunas corrientes, por supuesto, son muchas, voy a hablarte de algunas, y por supuesto, a dónde ha llegado ahora la neurociencia, visto, por supuesto, de algunas teorías como la lateralización cerebral, las 3 partes del cerebro, el proceso de adquisición del aprendizaje y todo lo que estamos allí, hasta donde dice los tipos de inteligencia. Entonces, revisemos. ¿Tú me puedes explicar qué entiendes tú por psicología desde ese concepto que yo te estoy presentando? Es el estudio de comportamientos y buscar un por qué pasa, tiene tal comportamiento, o sea, buscar algún motivo del por qué el comportamiento del ser humano, se podría decir. Ajá, fíjate lo siguiente. La palabra clave allí para que ya también como estudiante, ¿verdad? Vayas haciendo varias cosas. Yo a mis estudiantes los voy llevando de poquito a poquito por lo siguiente. Siempre en una idea principal, siempre van a haber palabras clave. En esas ¿Ya? palabras clave tú debes aprender a identificarlas para que puedas construir un discurso. Entonces, la palabra clave aquí es la ciencia y los procesos mentales.
En la ciencia es porque hay una explicación, la psicología ha sido, ¿verdad? Se ha originado desde la psicología experimental y como tal tiene un fundamento tanto epistemológico, es decir, una explicación del origen de las cosas, hasta la refutación de algunas teorías. En el caso específico de los procesos mentales, es que la mente, allí nosotros somos mente. Y en esa mente guardamos, almacenamos todo en la memoria a largo plazo. Todos esos procesos mentales tienen que ver cómo nosotros, como seres humanos, procesamos la información, la almacenamos en la memoria, la asociamos y por supuesto la aplicamos. Los procesos mentales son muy importantes. ¿Por qué? Ya vamos a ver los procesos que también los traje, los procesos básicos y los procesos que tienen que ver con los procesos de alto nivel intelectual. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la psicología, la primera parte de la psicología, se interesó no por los procesos mentales, sino más bien por los procesos conductuales. Así es que inicia la psicología experimental. A ellos no les interesaba ni la parte afectiva, ni mucho menos los procesos cognitivos, es decir, los procesos mentales, sino la parte conductual, que también la vamos a trabajar más adelante. Eso fue la psicología experimental. Después surge la psicología cognitiva. Allí sí le interesó, ¿verdad?, los procesos mentales, es decir, cómo una persona capta, presta la atención a una información, cómo procesa esa información, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos. Después, ese avance no llegó allí porque no estaban, o sea, estaban dividiendo al hombre por parcelas, es decir, cómo se comporta, cómo piensa, pero dejaron atrás, afuera, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la parte conductual, afectiva y la social. Y por supuesto, la parte afectiva, es decir, la parte afectiva, social, espiritual y lingüística. Y por supuesto, el pensamiento crítico reflexivo. Entonces, desde el enfoque conductista se pasó al enfoque cognitivista y después llegamos al enfoque constructivista. Es decir, ese enfoque de la psicología constructivista ya decía, bueno, está bien, ya sabemos cómo se comporta el sujeto, cómo procesa la información, ahora vamos a ver cómo la aplica. Entonces, en esa construcción del conocimiento, cómo lo aplica, es decir, cómo él asocia la información en su cerebro y cómo la evoca, ¿verdad? Y luego la aplica en un contexto particular y le agregaron lo que se conoce como la autogestión de tu propio aprendizaje, es decir, cómo construyes tú en esa gestión del aprendizaje. Y también uno de los aspectos bien importantes del constructivismo tiene que ver, ¿verdad?, con esa relación que hago yo con lo aprendido, es decir, mi experiencia previa hacia cómo yo la asocio con la nueva información. Después vino el enfoque humanista. Ese enfoque humanista ya le interesó también, por supuesto, está bien la conducta, los procesos cognitivos, conductuales, pero ahora vamos con esa parte afectiva del ser humano, es decir, allí ese enfoque, ¿verdad?, con Abraham Maslow, Carl Rogers dijeron, bueno, somos seres integrales, es decir, somos seres holísticos, estamos no parcelados, sino más bien tenemos, ¿verdad?, que integrar los elementos de la condición humana. Y allí le aplicaron la afectividad, cómo nos sentimos, ¿verdad?, cómo a través de esa interrelación entre yo y la sociedad, cómo yo, ¿verdad?, puedo ser sugestionado y además de eso, cómo crear esa nueva empatía, la autorrealización y todo lo demás que vamos a ir conociendo más adelante. Lo otro es que en esa psicología social, ¿verdad?, se agregaron elementos como el pensamiento crítico reflexivo y eso lo vamos a ver más adelante, aquí mismo hoy, y también lo que tiene que ver con
la parte lingüística. ¿Por qué? Porque el lenguaje también es muy importante para la psicología social, porque somos seres dialécticos, es decir, nos construimos en un mundo social mediante el lenguaje. Cito un ejemplo. Fíjate que lo que le pasó, ¿tuviste la película de Tarzán? No. Ah, bueno, Tarzán, él se crió en la selva con puros Ah, sí, animales. El que le pasó a él, él no pudo desarrollar lo su lingüístico, lenguaje. ¿verdad? Su lenguaje. ¿Por qué? Porque los animales no hablan. Sin embargo, él desarrolló todo lo que tiene que ver con la mímica, con los sonidos, Ajá, con las señas, a con la comunicarse de seña. mejor. Exacto. Entonces, somos seres dialécticos porque nos podemos comunicar a través, ¿verdad?, del lenguaje. Entonces, eso es sumamente importante porque en ese contenido lingüístico nosotros expresamos una carga emocional. Ustedes no ven que cuando estamos descontrolados emocionalmente, ¿verdad?, que estamos movidos, expresamos por la boca cosas que a veces ni queremos decir, ¿verdad? O automáticamente, mediante un patrón automático, ¿verdad?, de ese pensamiento reactivo, allí, ¿verdad?, expresamos cosas que a veces decimos, oye, ¿por qué lo dije? Entonces, dentro de los procesos mentales es importante diferenciar, que allí te lo voy a planear de una vez. Hay dos tipos, bueno, hay muchos, pero vamos a empezar por el primero, el pensamiento reactivo. Nosotros los seres humanos no emitimos conceptos, simbologías heredadas del pasado mediante un pensamiento reactivo, es decir, nos estamos manejando con el cerebro reptil, es decir, comandos, patrones ya adquiridos que son automáticos. Eso es el pensamiento reactivo, no pensamos, son pensamientos automáticos. Luego viene el pensamiento, ya va, que se me fue. El pensamiento reactivo, ya lo dije. Entonces, viene ahora el pensamiento, ¿verdad?, de resolución de problemas. En ese pensamiento de resolución de problemas, también debemos aprender a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque somos seres que frente a lo cierto, es decir, nos desplazamos en contexto en la zona de confort, es decir, cuando estamos en nuestra zona de confort. ¿Qué quiere decir la zona de confort? Lo conocido. Cuando estamos en una zona conocida que se llama la zona de confort y nos sacan de la zona de confort, nosotros ahí nos paraliza el miedo, nos paraliza, ¿verdad?, el miedo, las emociones, porque no sabemos actuar en pensamientos de resolución de problemas. ¿Y cómo hacemos nosotros para activar el pensamiento de resolución de problemas? Lo hacemos cuando nos enfrentan a situaciones desconocidas, inciertas. Fíjate, cito un ejemplo, lo que pasó ahorita con el coronavirus, ¿verdad? A todo el mundo, eso es una situación de caos incierta, nadie estaba esperando ese virus, él llegó, ¿y qué hizo la mayoría de la población en un grosso modo? La gente se paralizó, ¿verdad? Se paralizó y emocionalmente muy afectada. ¿Por qué? Porque no tienen desarrollado el pensamiento de resolución de problemas. ¿Y qué es el pensamiento de resolución de problemas? Aprender a actuar, a desplazarnos, ¿verdad?, para actuar en contextos inesperados. Eso es lo que significa el pensamiento de resolución de problemas. Otro tipo, ¿verdad? Pues estamos hablando de los procesos mentales, porque ¿cuál es el problema de los procesos mentales? Que la mayoría de los seres humanos nos, nos han educado a desarrollar solo los procesos básicos de pensamiento. ¿Y cuáles son esos procesos básicos de pensamiento? El observar, ¿verdad?, el describir y al final el analizar. Esos son los procesos básicos de pensamiento. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a actuar en procesos mentales de alto nivel intelectual. En este caso, lo que te estoy mencionando, ¿verdad? ¿Cuáles serían? El pensamiento de resolución de problemas, el otro es el pensamiento estratégico. En ese pensamiento estratégico, es decir, lo que llaman ahorita el plan A y el plan Z, es decir, tener un plan A y el plan B, porque el plan estratégico te permite decir, bueno, si esto yo lo tengo programado de esta forma, porque recuerden que el cerebro humano funciona por programa, es decir, él también
Le encanta, a nuestro cerebro humano, le encanta estar en la zona de confort. Entonces, cuando lo movilizan, es decir, cuando le dicen, nada, aquí por aquí no es, vamos a irnos por el lado contrario, al cerebro le impacta también, le produce miedo, lo desconocido, y por eso no sabe cómo, ¿verdad? Porque no hemos desarrollado esos nuevos patrones para desplazarse. Entonces, hay que crear lo que yo digo, el pensamiento estratégico. Ese pensamiento estratégico tiene que ver con tener un plan A, un plan B y un plan C. Es decir, saber que si no sucede por acá, podemos irnos por otro lado. Vale decir, ver las diferentes alternativas que podemos implementar en un contexto particular. También la neurociencia, fíjate, yo te estoy hablando de manera general ya, la neurociencia también ha creado en la actualidad el pensamiento positivo. Ahorita se habla mucho, eso es más viejo que yo, pero le han dado mucho valor en este momento, el pensamiento positivo. Pero, ¿qué es el pensamiento positivo? La neurociencia lo ha explicado muy bien, la neurolingüística, ¿verdad? La programación neurolingüística también lo ha explicado muy bien. Y el pensamiento positivo es un cambio de actitud, es decir, en vez de ver el vaso vacío, debes verlo lleno. Pero ¿cómo hago yo para dejar de ver el vaso medio vacío y verlo lleno? Allí es la pregunta interesante. ¿Por qué? Porque es cuestión de cambiar ese pensamiento reactivo, ¿verdad? A través de la observación de cómo nosotros nos desplazamos diariamente, es decir, nosotros tenemos que hacer una autoobservación. Desde esa comunicación introspectiva, mirándome hacia mí mismo, yo puedo ir viendo cómo me desplazo yo cuando me sacan de mi zona de confort. ¿Cómo observo yo la realidad? Si tú te pones a observar a muchas personas, cuando está lloviendo, eso se nota mucho, que la gente empieza a hablar y a decir, hoy está el día triste porque está lloviendo, ¿verdad? Está gris. Pero ¿por qué va a estar gris si es que la lluvia simplemente es lluvia, está cayendo, ¿verdad? Baja la temperatura y por supuesto aquí caen hasta gotas con hielo. Entonces, ¿qué pasa? Es cuestión de actitud, es decir, ver el lado positivo de las cosas, observar que las situaciones son tal cual y simplemente en vez de manejarse bajo una frecuencia baja, porque eso es de pensamiento reactivo, ¿verdad? Frecuencia baja, de modulación, que eso también ya está explicado, agregar allí, ¿verdad? Una actitud de selección, lo que yo llamo memoria selectiva, para ver el lado positivo de las cosas. Cuando nos acostumbramos a ver el lado positivo de las cosas, en vez de ver el problema y la solución, allí estamos cultivando nuestro pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque el pensamiento positivo es de actitud, es de ver lo colorido de las cosas. Y eso tiene mucho que ver con el pensamiento lineal y secuencial determinista y por supuesto el contrario, que es el pensamiento abstracto, porque tiene mucho que ver con lo que tiene con la funcionalidad del hemisferio cerebral izquierdo y derecho. Eso te lo voy a explicar también más adelante, que lo tengo allí. Entonces, está claro los tipos de pensamiento reactivo, pensamiento de respuesta o resolución de problemas, pensamiento estratégico y pensamiento positivo. Ahorita la psicología positiva, ¿verdad? Estamos hablando ya de la psicología positiva, está hablando mucho de lo que es el pensamiento positivo. Y el pensamiento positivo es ver lo rosado del azul. Recuerda que nosotros venimos primero de una cultura patriarca, es decir, una cultura, ¿verdad?, donde prevaleció todo lo que ha sido ese nivel de autoridad, nivel de dominancia, ¿verdad?, donde el varón es la fuerza, es la autoridad y por supuesto anuló la otra parte, que es la parte de la nobleza, de las emociones, expresar. Si tú te pones a observar, nuestro contexto social ha sido tan patriarca que le ha negado al varón, a este varón, ¿verdad?, que exprese sus emociones. Es decir, un ejemplo clásico, el varón, el hombre, dicen aquí, el hombre no llora.
también llora, porque el hombre llora escondido. Entonces el varón no expresa sus emociones porque culturalmente está prohibido. Eso es de mujeres, porque hay una cultura patriarca que las que lloramos, ¿verdad? Pateamos, hacemos berrinchas, somos nosotras las hembras. Y eso no es así. También eso es producto de la cultura patriarca y ya te lo voy a explicar un poquito más adelante. Lo otro es que la psicología, por supuesto, volviendo a los procesos mentales, cuando la psicología se interesó por los procesos mentales, tiene que ver con la medición, es decir, allí aplican pruebas psicológicas que tienen que ver con medir ese proceso cognitivo, de inteligencia, ¿verdad? De resolución de problemas. Incluso ahorita la psicología positiva y la psicología de esta nueva generación ya no le interesa tanto medir cómo. ¿Qué eres tú? O sea, ¿cuál es tu coeficiente intelectual como se hacía anteriormente? Ahora le interesa es ver cómo un sujeto X, frente a una situación inesperada, cómo él se desplaza y cuáles respuestas genera para resolver el problema. Ya Estados Unidos está haciendo, ¿verdad? En esas entrevistas para poder enganchar en un nuevo trabajo, está haciendo ejercicio, ¿verdad? Suponte que va una persona va a hacer una entrevista de trabajo y de repente el gerente entró, se cayó, simuló que tiene un infarto para ver cómo la persona que le están haciendo esa entrevista, cómo actúa exactamente. Otros hacen un incendio, imagínense, hay un caso ahorita que era un chico que se hizo famoso, ¿sí? Él se hizo famoso porque justamente el gerente que le iba a hacer esos dos casos de Estados Unidos que simularon un incendio, el otro, el gerente le dio un infarto. Entonces el muchacho de verdad hizo todos los primeros auxilios allí. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que es la reanimación cardiopulmonar. Entonces, claro, es estar abierto, ¿verdad? Que cualquier cosa en este contexto del siglo XXI puede ocurrir y por eso la psicología también se ha ido adaptando, ¿verdad? Ya ha dejado esos modelos rígidos de inteligencia, de coeficiente, no. Ahora ya también se están evaluando las múltiples inteligencias que también es importante conocer. Lo otro es que la psicología, por supuesto, también se ha interesado mucho en lo que son las sensaciones, ¿verdad? Cómo sientes, cómo percibes tú ese mundo a través de la parte visual, auditiva, todo lo que tiene que ver con los sentidos, por supuesto, y las percepciones. Y lógicamente, cómo te adaptas tú en un contexto particular, social, y lógicamente, cuáles son las conductas que emite a nivel positivo. Ya incluso ya se está manejando que no hay emociones negativas, sino es una cuestión de cómo te comportas. Pero sí, realmente yo sí creo que emocionalmente hay una movida allí, ¿verdad? Que lo pongan negativo o positivo, es una forma de actuar que no es eficiente, no es operativa y lógicamente limita el actuar de la persona, ya sea emocionalmente hablando o a través de esos procesos mentales que la misma persona ha sido condicionada para tener un proceso mental limitado. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Ok, entonces fíjate, aquí te traigo uno de los filósofos bien antiguos, ¿verdad? Que tenemos, que ha sido nuestro Platón. Platón tiene, él creó, ¿verdad? Esto es importante que lo tengas presente, la teoría del mundo de las ideas. En esa teoría del mundo de las ideas, pendiente con la hora, ¿ok? Que la una tengo un examen. Entonces, bueno, son la una, que el tiempo pasa rapidito. Sí, pero si no da tiempo. La teoría del mundo, las ideas, pero Platón, más allá de lo que era un filósofo, ¿verdad? Manejaba la ética, la psicología, yo te lo dejo allí, esta lámina te la voy a colocar en tu correo, ¿verdad? O en el aula virtual mejor, en el aula virtual semana 1, semana 2, semana 3, para que quede allí. Entonces, fíjate, esta parte es lo que más me interesa de Platón, porque él hablaba de tres aspectos importantes que hay que considerar, entre los cuales él decía que el ser humano, el hombre como tal, ¿verdad? Cuando se habla de hombres, el varón y la hembra, en ese hombre tenía tres aspectos o tres dimensiones que él consideraba, imagínate, ya en la psicología, él consideraba que eran importantes. Entre esas está la razón, las pasiones nobles y las pasiones bajas. A mí el autor me gusta por lo siguiente.
¿A qué le hacía Platón referencia cuando hablaba de estas tres dimensiones? Justamente a los tres tipos de cerebro que vamos a ver más adelante, que siglos después fue que pudieron argumentarlo y legitimarlo en el mundo de la psicología. Pero ya Platón en ese tiempo, ¿verdad? Él hablaba de la razón. ¿Y qué es la razón? Justamente es el sapiens, ¿verdad? A través de esos procesos lógicos que se deja llevar por todo lo que tiene que ver con la mente, es decir, la razón, cómo piensa, su proceso mental. Después Platón hablaba también de la otra dimensión que son las pasiones nobles, que tienen que ver con las acciones virtuosas, es decir, recuerda que somos seres sociales, ya te lo he explicado, somos seres sociales. Y dentro de la sociedad, Platón establecía que había lo que eran las acciones virtuosas o no virtuosas, lo que nosotros conocemos en la actualidad como los valores humanos, es decir, la ética y la moral, precisamente. Entonces, en esas pasiones nobles, Platón hablaba, ¿verdad?, que tenemos acciones virtuosas y las acciones virtuosas están relacionadas con todas aquellas acciones que emite el hombre para crear felicidad en la sociedad. Eso es lo que hablan las acciones virtuosas. Las acciones no virtuosas es todo aquello que cree infelicidad en la sociedad. Recuerden que para la sociedad no es un contexto particular, sino es una sociedad globalizada. Eso por una parte. Entonces, las pasiones nobles tienen que ver, ¿verdad? Y todos lo tenemos. Si te pones a revisar, todos tenemos una parte noble, ¿verdad? Que son nuestras acciones del amor, de la nobleza, la compasión, ¿verdad? La empatía, la entrega. Y lo otro que él hablaba, que me gusta mucho es las pasiones bajas. En esas pasiones bajas tiene que ver con todo lo que es el cerebro reptil, es decir, las pulsiones y las pasiones. Y si tú te pones a ver, los seres humanos somos muy pasionales. ¿Por qué? Porque nos dejamos manejar por las pulsiones, es decir, por los pensamientos reactivos. En esos pensamientos reactivos tiene mucho que ver con las pasiones bajas y eso está concatenado o relacionado con el cerebro reptil. ¿Se entiende eso hasta allí? Sí. Ok, excelente. Avanzamos entonces y vemos aquí la siguiente lámina que por supuesto, este autor, que lo observas aquí, ¿verdad? Gu o Gon, no sé cómo lo quieras pronunciar, allí él fue un fisiólogo, psicólogo y filósofo alemán. Él fue el primero, él es el padre de la psicología experimental. Este señor, ¿verdad?, creó el primer laboratorio y, por supuesto, ¿qué trabajaba él en sí? Bueno, utilizaba lo que te he venido explicando, el método experimental. En ese método experimental tiene que ver con la observación directa, ¿verdad? Allí aplicaban el método experimental, que es el método científico. Él, por supuesto, trabajó varios aspectos interesantes. Entre esos están los contenidos de la conciencia, los procesos sensoriales básicos, ¿verdad? Abordaba el método de introspección, es decir, ese método analítico, ¿verdad? Porque ese es el método analítico, el método de introspección, ¿verdad? Para observar la conducta humana y, por supuesto, para ver cómo la persona se comportaba. Recuerda que allí también está, ¿verdad? Y lo tengo aquí abajo, tiene que ver con las variables cuantitativas, es decir, todo era controlado, toda conducta era observada, pero también cuantificada. Vale decir, no establecían lo que nosotros conocemos como la subjetividad. Allí la subjetividad en el método científico no tiene validez, porque para el método científico la validez es desde la psicología experimental, es la observación, pero la observación a través de los hechos observables, cuantificables y medibles. Ah, ya. ¿Listo? ¿Se entendió eso? Sí. Ok, tienen que ser hechos que sean reales, es decir, que tú lo puedas refutar, como cito un ejemplo, ¿qué es real? Los números, ¿verdad? Es decir, 2 más 2 es 4, ¿verdad? La conducta observable, bueno, él se comporta así frente a tal hecho o evento. Estadísticamente debe haber
un elemento que demuestre que esa observación experimental debe haber un método estadístico que demuestre lo cuantificable, los hechos, lo observable, ¿sí? Sí. Ok. Por supuesto, este autor también tiene muchas partes interesantes porque además de que él fue, ya te lo dije, el fundador de la psicología, de todas maneras estas láminas yo te las hago llegar para que las analices con calma, ¿ok? Listo. Él hablaba, por supuesto, aquí de los principios de la psicología fisiológica, pero es que por eso mismo, porque son conductas observables, y ellos hablaban era de todo lo que tiene que ver con el estructuralismo. ¿Y qué es el estructuralismo? Tiene que ver cómo está estructurado, ¿verdad? Un órgano o un individuo y cómo a través de esa estructura, el cómo funciona, es decir, somos una estructura orgánica, ¿verdad? Y dependiendo de todos esos órganos o sistemas que nos componen como seres humanos, asimismo funcionamos. Entonces, él hablaba, ¿verdad? Aquí de descubrir, ¿verdad? Lo que tiene que ver con las sensaciones, los sentimientos, todo lo que es la observación desde el plano conductual, por supuesto. Lo otro es, ya te lo expliqué, sigamos avanzando. Él también, ¿verdad? Agregó dos aspectos importantes. En esos dos aspectos sería, primero, la psicología de los pueblos. Él creía mucho, Guth, ¿verdad? En esa parte subjetiva, pero para ese momento la sociedad no estaba preparada para aceptar, ¿verdad? Que la parte subjetiva es tan importante como la objetiva. Por eso es que él hablaba también, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con las costumbres, las creencias y todo eso. Sin embargo, la psicología experimental no está fundamentada, por lo menos en sus inicios, hasta por lo menos hasta el 1950, no estaba fundamentada en lo que tiene que ver con todos esos aspectos que no son medibles, cuantificables y, por supuesto, demostrables. Entonces, por eso, él, de una u otra manera, siguió siendo los experimentos a nivel experimental, ¿sí? Ok, seguimos entonces. Aquí tenemos otro autor, que también te lo dejo para que lo revise, que es William James. Recuerda que todos ellos venían con la misma corriente, ¿verdad? Porque unos eran estructuralistas y este era funcionalista. Es decir, explicaba cómo funcionaba el organismo frente a un evento o un ejercicio que tuviera sometido. Por lo menos ellos, acuérdense que ellos experimentaban mucho con lo que tenía que ver con los gatos, con los perros, ¿verdad? Con las ratas. Eso era la psicología experimental, incluso con los niños pequeños, ¿verdad? Le condicionaban una conducta para que emitiera un comportamiento. Y todas esas situaciones, de una u otra manera, fueron generando lo que conocemos como la psicología experimental. William James fue el fundador de la psicología funcional. En este caso, algunas ideas relevantes que puedes tomar para las tareas. Aquí las tiene, ¿verdad? Él hablaba de la experiencia vivida, ya yo te lo he explicado. La experiencia vivida tiene que ver con la estructura, es decir, somos estructurados porque la mente está estructurada porque tenemos muchas simbologías heredadas del pasado y por supuesto todos esos símbolos que hemos heredado con papá y mamá y nuestra socialización con nuestros mismos pares nos van cargando, ¿verdad?, de esos códigos, de esa simbología que vamos almacenando en la memoria a largo plazo. ¿Y qué ocurre? Que así como estamos estructurados, así está estructurada nuestra sociedad y por supuesto funcionamos tal como estamos estructurados. Si somos de mente rígida, lineales, ¿verdad? Por supuesto vamos a ver el mundo tal cual como vemos, como estamos estructurados en nuestra mente. Entonces, allí te lo dejo. También le agregó, por supuesto, la psicología religiosa y todo lo que tiene que ver con las supersticiones. Recuerden que veníamos de una sociedad antigua, ¿verdad?, que con la Edad Media allí se fueron creando, ¿verdad?, todo lo que ha sido el credo religioso y de una u otra manera eso creó las supersticiones, ¿verdad?, el miedo y por supuesto todo lo que tiene que ver con lo que no está dentro de la lógica experimental, que era
la vivencia de la sociedad, que eran eso, pues sus creencias, sus costumbres, y de una u otra manera eso tampoco entraba en la psicología experimental, todo lo que tiene que ver con los curanderos, los sanaderos mentales, eso no lo aceptó la psicología, por supuesto, experimental. Ahora bien, aquí tenemos a este autor, ¿verdad? Que es el mismo, James, ¿verdad? Él, por supuesto, tiene muchas cosas que te lo dejo allá. La psicología funcionalista, ya te lo expliqué, somos estructuras y funcionamos tal cual dentro de un espacio dado, porque así hemos sido. Otro autor que también es interesante conocerlo y que lo trabajaremos más adelante en otros temas, porque lo exigen aparte, porque es un autor demasiado famoso, ¿verdad? Que es Sigmund Freud. Yo lo pronuncio así porque tal cual, así me lo enseñaron a mí. Sigmund Freud, ¿verdad? Primero fue médico, fue psiquiatra, el padre del psicoanálisis. ¿Quién no conoce a Sigmund Freud? Todos conocemos a Sigmund Freud. Por supuesto, Sigmund Freud es un psicólogo, ¿verdad? Que nació en el año 1856, empezamos nosotros a nacer, y falleció en 1939, eso es lo que más me gustó. O sea, que él pasó del siglo XVIII al siglo XIX. Es el padre del psicoanálisis, pero también él creó varios aspectos interesantes, entre los cuales están lo primero que él hizo, ¿verdad? Es que él hablaba de la mente consciente e inconsciente. Y por supuesto que eso es así, también él es muy conocido, ¿verdad? Por la cuestión de los sueños, ¿verdad? La explicación de los sueños. Él tiene el libro de los sueños. Claro, ese es nuestro Sigmund Freud. Entonces, ¿qué no hizo él? También el complejo del Edipo, ¿verdad? El del Electra. Y por supuesto, él hablaba de la estructura de la mente. Según Sigmund Freud, en esa estructura de la mente, yo también te voy a presentar otro autor más adelante que me gusta mucho, que habla de la estructura de la mente, y es el que más me gusta de todo. Sin embargo, Simon, por supuesto, es un autor famoso, buenísimo, y él habla de la mente consciente, o sea, de la estructura de la mente consciente e inconsciente. En esa mente consciente, que lo ves aquí en el primer eslabón, dice que es la información recibida, por supuesto. Todo lo que nosotros somos supuestamente conscientes es lo que, en una palabra concreta, somos el sapien, ¿verdad? Ese sapien lógico de mente consciente. Pero también tenemos la mente inconsciente, que es la que nosotros vamos guardando y es la mente que más domina, porque la mente inconsciente son aquellos recuerdos, ¿verdad? Experiencias que hemos almacenado durante muchos años. Y también él hablaba, y por supuesto, porque Sigmund Freud se le conoce con esto, que tiene que ver con el deseo, los recuerdos reprimidos. En uno de los estudios que hizo Sigmund Freud, ¿verdad? Conocido, fue que él entrevistó a unos 3.000 mujeres y todas las mujeres al final, él también se le cayó ese experimento porque no le validaron, porque las mujeres le mentían en ese psicoanálisis. ¿Por qué? Porque lo que ellas expresaban era lo que tenían en la mente consciente, pero la mente inconsciente nunca pudieron expresarles así, ¿no? Que los deseos que tenían reprimido, y por eso es que él, después de hacer todo ese estudio, él acuñó el término histerismo, que decía que nosotras las mujeres, ¿verdad? Somos histéricas porque vamos guardando esos recuerdos, esos deseos reprimidos y no los expresamos por pena, por miedo, por condicionamiento que de una u otra manera la sociedad nos ha etiquetado, ¿verdad? Que una mujer tiene que ser dentro de una cultura tal, tiene que comportarse de tal forma. Entonces, esos deseos reprimidos, por supuesto, van generando un estado emocional de resentimiento y de frustración, como ya también lo demostró Sigmund Freud. Lo otro importante de la estructura de la mente, ¿verdad? Es que también generó lo que conocemos como la estructura de la personalidad. En esa estructura yo ya hablaba, ¿verdad? Del super yo, del yo y el ello. Ojo, eso no te lo tienes que aprender todo, es simplemente para que vayas manejando la información, ¿ok? En ese super yo tiene que ver con el principio moral. ¿Y quién es el principio moral? El mundo social. El mundo social, ¿verdad? Es el que establece los códigos sociales, es decir, lo que conocemos como la ética y la moral. Aquí quiero hacer una diferenciación. La ética es el deber ser, es decir, el deber ser hacia las acciones virtuosas. Y la moral es el comportamiento que nosotros transmitimos o desplazamos en un contexto particular. Por eso es que nuestra moral siempre estará, ¿verdad?
señalada en acciones virtuosas o no virtuosas, es decir, en otras palabras, lo bueno y lo malo. Usted no ve que la sociedad estableció lo bueno y lo malo, pero desde el punto de vista de la lógica, ¿qué será lo bueno y qué será lo malo? Porque son códigos sociales que establecieron un patrón de comportamiento. En esas acciones virtuosas, entre lo bien, es decir, en lo que dé felicidad a la mayoría, y las acciones no virtuosas, lo que cree felicidad a la mayoría, eso está catalogado como acciones virtuosas o no virtuosas, y se miden a través del comportamiento que emitimos en un contexto particular, moralmente hablando. O sea que la moral será siempre conducta, comportamiento, medible. En cambio, la ética siempre será el deber ser. Vale decir, un ejemplo, cómo debería comportarse el hombre en sociedad. Esa es la ética. Y cómo se comporta el hombre en sociedad es lo contrario, es cómo lo está haciendo, es el actuar, es la moral. ¿Sí me entiendes eso? ¿Sí? Bueno, Sí, 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 la entendí. bueno, entonces en ese super yo, por supuesto, entra lo que decía Sigmund Freud, en ese principio moral, es decir, cómo actúas tú en una sociedad en un tiempo determinado, condicionado, alineado por ese mundo social. Y por supuesto, en ese mundo lógico. Ahora él hablaba del otro aspecto de esa estructura de la personalidad, que es el yo. El yo es el principio de realidad, es decir, ¿cómo soy yo? Y ustedes no ven que si vemos el avatar tiene varios yo, porque el yo es mi mundo subjetivo. En ese yo estoy yo luchando contra mi mismo yo. ¿Por qué? Porque tengo un yo social, ¿verdad? Que establece un tipo de actuar y tengo un yo que yo lo tengo escondido, que es como el que yo quiero actuar. Es decir, mis sentimientos, mis expresiones, lo que yo quiero en ese ser autónomo, en esa mente libre. Por eso es que nunca seremos totalmente libres, porque los libres es cuando ya no les importa lo que diga la sociedad y mucho menos lo que diga la familia. Entonces nosotros jamás podemos ir en contra de nuestra familia, ¿verdad? Porque son parte de nosotros. Y por eso es que la gente empieza a tener dilemas morales y dilemas con su yo, porque una cosa es lo que yo quiero. Cito un ejemplo para que me entiendan. Muchos chicos que son inclinados, ¿verdad? Por la homosexualidad, ya sea por la homosexualidad varón, o sea, del género femenino, masculino, luchan muchas veces contra ese yo, porque el yo social, el yo familiar, ¿verdad? Porque hay un yo familiar. Mi yo familia quiere que yo sea heterosexual. Y cuando mi yo interno dice lo contrario, no, yo no quiero ser heterosexual, yo quiero ser homosexual en el género femenino, contrario al sexo que yo tengo, entonces hay una lucha contra ese yo. Y por ahí hay un dilema entre lo moral, por supuesto, y tiene que ver mucho con el principio de la realidad. ¿Sí me entendiste allí? Sí, también. El otro ello, ¿verdad? Es el principio del placer y es lo que tiene que ver con las pulsiones, fíjate, que tiene que ver con eso placer, de lo que me da placer. Y bueno, ¿qué es lo que quiere decir en todo caso la estructura de la personalidad de Sigmund Freud? Es que nosotros debemos equilibrar estos tres aspectos que conforman la personalidad, es decir, la estructura de la mente, que es el super yo, el yo y el ello. Cuando nosotros logremos conectar el super yo, el yo y el ello, entonces podemos desplazarnos de una manera efectiva sin que nos creen esos quiebres o esos ruidos o esos dilemas, ¿verdad? Porque son dilemas, a veces queremos una cosa y hacemos lo contrario. Y esa es la lucha que ha tenido el hombre en la sociedad. Queremos una cosa porque el placer nos llama, porque el deseo nos llama, y lo decía ya Platón, ¿verdad? Porque en esas pulsiones del placer nos llama y entonces, lógicamente, entramos en dilemas que no sabemos qué hacer. Y por eso es que generalmente las personas entran en disfuncionalidades, porque ya también está demostrado, y vuelvo a la lámina de acá, ¿verdad?, de que uno de los problemas que tenemos los seres humanos, de verdad se lo digo hablando, es que las pasiones bajas superan a la razón.
¿Por qué? Porque en las pasiones bajas tienen que ver con el placer. Y vuelvo a la lámina del yo, de la estructura de la mente de Sigmund Freud, el placer. ¿Qué Sí, pasa? En ese placer, ¿verdad? A veces queremos una cosa y nuestra razón quiere otra y la otra. sociedad también quiere otra. Entonces entramos en dilema porque no sabemos qué hacer con tantas realidades que tenemos que confrontar. Y eso trae disfuncionalidades, tanto orgánicas, ¿verdad? Funcionalmente hablando, y lógicamente nos va a traer problemas de adaptación y todo lo que nos genera un descontrol en estas situaciones, lógicamente nos va a producir lo que se conoce, por supuesto, como disfuncionalidades en nuestro actuar, pensar, sentir. Y por eso es que las emociones tienen mucho que ver con nuestra forma de desplazarnos, de percibir la realidad o el mundo. Y también, por supuesto, tiene que ver con la carga de lo que llamamos los estados emocionales. Los estados emocionales son 4. Entre eso, ya va, espera que me... Tiene, está cayendo el sol y empieza el polvillo del techo a salirse. Entonces, Ya, disculpa, una pregunta. O sea que la estructura que más podría ser disfuncional, como me lo dijo, sería en la parte de ello, porque ahí es cuando luchas contra las partes de los sentimientos y con lo que sabes que está bien y lo que sabes que está mal. O sea, luchas exacto. contra esos sentimientos, los que decía, los pensamientos, no, ¿cómo eran los sentimientos bajos? Ah, Ajá. Entonces ahí es cuando luchas y ahí esta parte sería más donde se realiza un comportamiento disfuncional. por supuesto, por supuesto. Cuando hay contradicción entre lo que decía Sigmund Freud en esa estructura de la personalidad, vas a crear tú mismo tus conflictos internos. ¿Por qué? Porque no encuentras, no hay un equilibrio entre el ello, el yo y el super yo. Ahora bien, ¿qué consideras tú que está bien y que está mal en lo que hemos hablado en esas acciones virtuosas, desde tu punto de vista? En esto, en lo que es de la estructura del super yo, yo y ella, Ajá, para mí está bien el yo, porque es a lo que yo realmente quiero, yo realmente siento, y para mí sería ese equilibrio ahí. Porque, por ejemplo, yo seguí administración de empresas porque mi papá quería que siga, pero realmente yo no me sentí cómoda y yo tuve que luchar contra mí misma y decir, no, realmente no está mi futuro aquí, yo no lo veo. Entonces yo antes estuve en un super yo por los principios morales y por los principios que mi papá me inculcó a mí, pero yo realmente en donde yo me siento cómoda es en el yo porque estoy haciendo algo que a mí me gusta, algo que a mí me hace sentir bien y ya no siento una presión ni de parte ni de él ni de mía, sino simplemente ya estoy llevando, como se podría decir, la vida en paz. qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo hiciste tú para darte cuenta que tenías un dilema allí moral con tu padre? Porque ese era un dilema moral que tú tenías. Porque realmente él me pedía, me exigía que yo sea administradora, que yo tenga mi propia empresa, pero yo intenté varios trabajos en una oficina en el que yo tenía que seguir varias reglas, tenía que seguir estructuras y yo no me sentí cómoda con eso y al contrario, me discriminaron quizás porque yo no tenía conocimientos y sobre todo me trataron súper mal moralmente por el hecho de no saber trabajar dentro de un sistema estructurado. Entonces yo realmente vi que esa persona, la que me trató mal moralmente a mí, vi que quizás ella era la del problema y no yo. Y fue así poco a poco que yo dije, no, definitivamente yo no me siento bien aquí, yo quiero, es más, ayudar a las personas, entenderme a mí misma y entender a las demás personas. Qué bueno, qué bueno. Entonces hablé con él, nos sentamos, le expliqué realmente mis sentimientos y al final me dijo, está bien, lo acepto, si eso es lo que tú quieres. Entonces al final ya me siento bien conmigo misma. Qué bueno, te felicito. Fue lo mejor que pudiste hacer, porque si no, Sí, ibas a generar los estados de frustración. ¿Cuáles son los estados de frustración? Resentimiento. ajá, Ujú. Resentimiento, que miento, ¿verdad? sí, Este,
Y quizás hubiera llegado, creo, a la estructura de ello, porque hubiera habría llegado al yo quise y mis sentimientos y luego decir, no, yo ya no quiero, y habría gastado incluso hasta dinero y después habría tenido un conflicto entre mí misma, la tristeza, la frustración. Entonces, prefiero estar en un yo. Qué bueno, excelente, te felicito. Me di cuenta que entendiste. Entonces, fíjate, los estados emocionales tienen que ver con lo que tú acabas de decir, con frustración, resentimiento, aceptación, no aceptación. Imagínate tú que tú hubieses aceptado porque papá, bueno, por darle ese gusto a mi papi, pero a la larga ibas a terminar en todo eso que genera la frustración y el resentimiento. Excelente. Sí. Te felicito. Sabia decisión. Y más hacia Gracias. hacia tu papi. Qué sabio es tu papá, porque de verdad lo aceptó. Otra persona te lleva hasta el final y vas a terminar mal con esa carrera. Qué bueno que aceptó. Me alegra muchísimo esa aceptación de tu papi Sí. también. Felicítalo de mi parte. Bueno, lo Gracias. otro es el complejo del Edipo que creó Sigmund Freud, ¿verdad? En ese Uh-huh. complejo del Edipo es que él dice que hay un complejo que se llama el Edipo y el Electra. En el complejo del Edipo, ¿verdad? Es cuando el niño se enamora de la mamá. Eso es en la edad juvenil, en la niñez, mejor dicho, en la niñez. Y el complejo de la Electra es cuando el niño hay un enamoramiento, ¿verdad? Es una fase de enamoramiento que ocurre en la niñez, pero esta es contraria. La niña tiene un enamoramiento hacia su padre. Entonces, en el Edipo, incluso hay acuérdate, la reina, ¿verdad? El hijo, el príncipe, la reina que se enamoraron, eso fue una película y una verdad. Ah, sí. Ajá. Sí, ajá, que él se enamoró de su madre, ¿verdad? Y terminaron ellos quitándose la vida porque eso era algo fuera de la lógica. Y Claro. en el complejo de la Electra es cuando hay un enamoramiento de la niña hacia su padre. Pero eso es una etapa que decía Freud, que era superable porque una vez que el niño ya dejaba ese episodio, ¿verdad? De la niña, ya se borraba de su mente ese enamoramiento. Y observa a los niños y niñas para que vean que los hijos son en esa etapa. Uh-huh. Eso es la explicación que daba él. Otro autor bien interesante que también te lo voy a dar es Vygotsky. Vygotsky Lick. ¿Por qué Vygotsky es un nombre interesante? Porque él es de la psicología social, ¿ok? Acuérdate que Sigmund Freud es de la psicología analítica, ¿verdad? Padre del psicoanálisis. En cambio, Vygotsky es el de la psicología social, que tiene que ver con el aprendizaje social. Él decía, este hombre fue y ha sido un señor reconocido, fue psicólogo ruso de origen judío, ahí te lo dejo, pero lo que te voy a resaltar allí, los aspectos más importantes, él decía varias cosas. En la psicología de desarrollo, porque él hablaba de esa socialización que hace el niño en el contexto social. Y él decía lo siguiente, y te lo puse en rojito por eso. Porque el niño dice que utiliza varias herramientas, es decir, en esos procesos mentales nosotros vamos desarrollando una cajita, ¿verdad?, de herramientas cognitivas, afectivas, actitudinales y sociales que nos permiten confrontarnos en ese desplazamiento social. Entonces, también él agregó varios aspectos importantes que te lo digo, te lo presento acá. La teoría de Vygotsky habla de varios aspectos, entre esos, la zona de desarrollo próximo o proximal. ¿De qué trata la zona de desarrollo próximo o proximal? Él decía que el niño, ¿verdad? En cierta edad, los aprendizajes no deben limitarse a una edad concreta, sino estar siempre potenciando ese aprendizaje más allá de la edad que tiene el niño. Cito un ejemplo. Si un niño tiene 5 años y está en kinder, por decir, y el niño ya tiene, ¿verdad? En esa socialización desarrolló ya otros aprendizajes que le permitan avanzar más allá de su edad. Puede pasar para un nivel más avanzado, es decir, primero o segundo grado. Eso es lo que quiere decir la zona de desarrollo proximal o próxima. ¿Por qué? Porque esa zona te permite a ti adelantarte al tiempo de la edad en que se encuentre el niño en esa etapa de aprendizaje. ¿Se entiende eso?
Ok, él también habló del origen y desarrollo de las funciones mentales superiores, porque ya yo te vengo llevando, ¿verdad? Que nosotros en esos procesos mentales o cognitivos, nosotros no somos solo procesos básicos, es decir, de observación, de descripción, de análisis. Nosotros somos más allá que un pensamiento básico porque podemos, ¿verdad? En esos procesos intelectuales podemos hacer pensamientos abstractos, ¿verdad? Aplicar, relacionar, comparar. Y eso es lo que tiene que ver con los procesos de orden superior. Eso es lo que llamaba él. ¿Y qué son el desarrollo, ¿verdad? De esas funciones mentales de orden superior? Cuando aplicamos el conocimiento, cuando comparamos, cuando hacemos parábolas, metáforas, ¿verdad? Cuando sintetizamos un material, es decir, cuando ubicamos las palabras clave y las podemos asociar, relacionar, y eso nos permite, ¿verdad?, hacer una aplicación amplia de un contexto particular. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los procesos mentales de orden superior. Cuando aplicamos, ¿verdad?, cuando comparamos, cuando hacemos resúmenes y todo lo que tiene que ver con lo que estamos aprendiendo hoy. Él también decía que en esa etapa de desarrollo, por supuesto, porque él se le conoce por la etapa de desarrollo, que el niño tiene la formación conceptual, pero también va a depender de ese ambiente social donde se desenvuelva. Y por eso es que hay niños, ¿verdad? Tú lo ves ahorita, que niños de 5 años tienen una forma de conceptualizar algunas ideas porque tienen a papá y a mamá, la tecnología los ha ayudado mucho a desarrollar ya un concepto, ¿verdad? Un poquito más complejo. En cambio hay niños que son de la zona rural, por decir, que no tienen una computadora, que son más tímidos, ¿verdad? Es por eso, porque no tienen un desarrollo próximo, ¿verdad? Que les permita una relación para desarrollar más allá su inteligencia. Las inteligencias se desarrollan. Eso también te lo voy a explicar más adelante. Las inteligencias se desarrollan y, por supuesto, en esa formación de conceptos tiene que ver con la socialización directa que hacemos con papá, mamá, con nuestros mismos pares. Por eso es que el desarrollo, la teoría de desarrollo de Vygotsky tiene mucho que ver con la sociedad, porque él dice que a través de esa interrelación que hacemos en ese contexto social, podemos desarrollar múltiples inteligencias y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esas herramientas psicológicas, afectivas, sociales, que ya te lo he ido explicando. Y lo otro aspecto que también desarrolló Vygotsky es la relación que hay entre lenguaje y pensamiento. Por supuesto, expresamos o construimos un discurso a través de un lenguaje, ¿verdad? Por supuesto que tiene que ver o está conectado con ese mundo de las ideas, en ese mundo vivido, en esa creación, ¿verdad?, de ideas, y vamos creando nuestros propios pensamientos. Por eso es que si somos de mente, ¿verdad?, muy limitada, un observador limitado, nuestros pensamientos serán rígidos, ¿verdad?, secuenciales, deterministas, porque somos formados allí. Pero si vemos la realidad, que la realidad es funcional, multidimensional, ¿verdad? Diversa, lógicamente eso tiene que ver con nuestra sociedad, porque no es lo mismo una persona que haya viajado mucho, ¿verdad? Que conozca culturas diferentes, se va desarrollando y va adquiriendo lenguaje diferente. También él hablaba del juego, es decir, y cómo fíjense que estas teorías que son antigua o clásica han permitido en la actualidad que el juego esté dentro de esa dinámica de socialización dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también otro aspecto que él consideraba muy importante es los trastornos de aprendizaje. Y por supuesto tiene que ver con la atención, ¿verdad? Con los tipos de inteligencia que desarrollemos, las estrategias o herramientas que apliquemos, el desenvolvimiento, eso tiene mucho que ver de dónde venimos. Por eso es que nuestra estructura familiar nos etiqueta del tipo de persona que vamos a ser. Ya lo decía Humberto Maturana, si venimos de un hogar amoroso, seremos seres amorosos y desarrollaremos muchas herramientas, no solamente a nivel cognitiva, sino a nivel de esa inteligencia social intrapersonal también.
Y ya lógicamente tiene que ver también las inteligencias múltiples, que tienen que ver con la inteligencia lingüística, ¿verdad? La inteligencia lógica matemática, la inteligencia interpersonal, social y por supuesto temporoespacial, que la vamos a ver más adelante. Eso te lo dejo, cualquier cosa, bueno. Ya, allí te dejo también lo que habla él, ¿verdad? De lo sociocultural, porque esa está relacionada con la cultura. Somos culturalmente hablando, somos parte de una sociedad. Neguemos o no, allí está. Entonces, bueno, otro autor interesante que te presento, ¿verdad? Es a Jean Piaget, famoso también, porque él fue, ¿verdad? Además de epistemólogo, biólogo, es un hombre muy reconocido en la parte de la epistemología genética, porque él hablaba de los procesos de asimilación y acomodación. En este caso, tenemos entonces lo que decía Jean Piaget, y él habló de la teoría del desarrollo y hablaba de estas etapas. Él decía que de la edad de 0 a 2 años, tenemos una etapa motora sensorial, es decir, simplemente hay un control motor, ¿verdad? De la motricidad gruesa, no la fina, no hay dominio para escribir, nada que ver, ¿verdad? Y el aprendizaje que se da a través de los objetos físicos, y eso es la etapa motora sensorial. También hablaba de la etapa preoperacional, que tiene que ver con las habilidades, ¿verdad? Que va, la psicología que va heredando el niño, ¿verdad? A través de esos diferentes símbolos que desarrolla esas habilidades ya gruesas. Tampoco hay un desarrollo de las habilidades motoras finas, pero sí va desarrollando, construyendo esos primeros conceptos, ¿verdad? Y tiene que ver con la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. Después hablaba de la etapa concreta operacional, es decir, que va de la edad de los 7 a 12 años, y allí tiene que ver, ¿verdad?, con el inicio de algunos conceptos abstractos. Y ya cuando estamos en la etapa de la adolescencia, que está entre los 12 y 15 años y más, por supuesto vamos creando, y esto es importantísimo, la etapa de los conceptos formales o operacionales. Allí entonces vamos desarrollando lo que, ¿verdad?, son los conceptos abstractos, las habilidades, por supuesto, motoras finas, vamos desarrollando ese razonamiento lógico, matemático, lingüístico y todo lo que tiene que ver con las inteligencias múltiples. Otro aspecto que te traigo aquí, otro teórico, pues por eso es que este tema es súper largo, este es el más largo de todos. Sí, porque estamos metiendo tres temas en un solo tema. Entonces, tenemos a Skinner, ¿verdad? Skinner es el padre del conductismo, por supuesto. Este teórico también, Frederick Skinner, muy conocido porque creó, por supuesto, el modelo de estímulo-respuesta, es decir, el reforzamiento de la conducta. Él hablaba del estímulo, respuesta, reforzamiento de la conducta. Y, por supuesto, él se le conoce como el padre del condicionamiento operante, como lo puedes observar aquí abajo. Skinner, ¿verdad?, es el que aplicó todo lo que tiene que ver con el condicionamiento operante. ¿Y cómo es el condicionamiento operante? Es que a través de un estímulo, ¿verdad?, dado, se emite una respuesta, y esa respuesta, ¿verdad?, puede ser reforzada a través del estímulo. Es decir, si yo estimulo a esa persona, así como el ejemplo del perro, ¿verdad?, o de la rata, que si le daban la comida, ¿verdad?, el perro salivaba, y así sucesivamente. Esa es la teoría, y por supuesto, allí no se maneja sino el estímulo es condicionado, pero es la conducta que se va a modificar. A él no le interesan los procesos cognitivos, sino los procesos conductuales, solo de conducta. Por eso es que este hombre muy famoso, incluso esta teoría fue la que fundamentó todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, porque nuestros diseños curriculares hasta el año 1950, parece mentira, estuvieron fundamentados por la teoría conductista de Skinner y, por supuesto, de Pavlov, que también fue el del condicionamiento clásico, ¿verdad? Ese también. Y lo otro es que, aquí está, ¿ves? Aquí él que tiene el ejemplo, ¿verdad? Aquí, ¿ves? Los experimentos que él hizo
adiestrando palomas para jugar el ping-pong, la caja de Skinner, ¿verdad? Con las ratas y todo lo que tiene que ver con la modificación de la conducta. Skinner fue un conductista radical, por supuesto que sí, yo lo amo, porque a pesar de todo, si ustedes se ponen a ver todo lo que tiene que ver con la conducta es modificable y por eso que nosotros el pensamiento positivo también lo podemos educar, nuestras emociones también las podemos educar y desde la conducta, por supuesto, no reactiva, sino una conducta de respuesta, también podemos aprender a tener conductas de respuesta, porque una vez que eduquemos a nuestra mente emite la conducta de respuesta. Aquí él dice, ¿verdad? Él plantea que no existen motivaciones inconscientes, y te estoy claro, porque las motivaciones tienen que ver con ese estímulo, ¿verdad? Externo o interno, que te permite a ti estar motivado, ¿verdad? Enganchado, y por supuesto tiene que ver con todo lo que ya hemos hablado, emocionalmente hablando, esa carga emocional o moral que de una u otra manera nos impacta como seres humanos. Lo otro es que él dice que la conducta humana se rige por recompensas o castigos. Y es verdad, ¿cómo les encanta a ustedes sacar 20? Cuando tú sacas 20 o 10 sobre 10 en una nota, eso es un estímulo, ¿verdad? Para ti vas a reforzarte, a ser mejor estudiante y eso modifica la conducta. Esa es la explicación. Entonces, el modelo que él utilizó, lo puedes observar aquí, es el ER. Un estímulo emite una respuesta y esa respuesta puede ser reforzada mediante una recompensa o castigo. Eso es lo que él fue explicando en su modelo conductista. Entonces, bueno, revísalo con calma igual. Otro autor muy importante de la conductista, de ese enfoque conductista, ¿verdad? Fue Pavlov, ¿verdad? Pavlov, incluso Iván ganó un premio Nobel porque él puso a los perros a salivar, pero también demostrando que el perro al escuchar la campanita, que cuando escuchaba la campana, el perro salivaba y él le daba de recompensa, le daban los alimentos. Y eso, por supuesto, le permitió a él demostrar que nosotros somos orgánicos, funcionamos de tal forma, y él ganó un premio Nobel a nivel mundial. Y Tordeiky dijo que también hizo, y él se le recuerda, ¿verdad? Porque él generó la teoría del ensayo y el error. Y Turdijk, sí, porque Turdijk decía que dentro de tanto ensayar, uno puede modelar, es decir, cambiar la conducta. Y a mí me gusta mucho este autor de Turdijk porque él habla de la modificación de la conducta. Y cuando él habla del ensayo y el error, es porque cuando queremos aprender algo, lo que hay es que practicar y practicar. Y en la medida que practicamos, ensayamos, ¿verdad? Y eso se da mucho, te cito un ejemplo para que entiendas esta teoría del ensayo-error. Por lo menos se ve mucho con los chicos que tocan un instrumento, ¿verdad? Que dedican horas y horas, los artistas, ¿verdad? Que tienen que ensayar. En la medida que uno va ensayando, por supuesto, va mejorando, va modelando una nueva conducta y eso es lo que él explica, ensayo y error. Y me parece estupenda esa teoría del condicionamiento operante y clásico. Lo otro aquí es que te voy a hablar, ¿verdad? Pues son las 2:35 del cerebro humano. Esto es la neurociencia. ¿De qué se encargó la neurociencia? La neurociencia profundizó 3 aspectos importantes: el cerebro humano, la lingüística y el comportamiento. El comportamiento, y por eso surge, ¿verdad?, la neurociencia, lo que tiene que ver con el comportamiento, pero del cerebro, ¿verdad?, de la lateralización cerebral, la parte lingüística y todo lo que vamos a ver. Bueno, el cerebro humano es una masa, así como la ves, de hermosa, ¿verdad?, qué bonita, pesa esto aproximadamente entre 1 kilo, 1,5 kilogramos, ¿verdad? Y todo lo demás. Está constituido, por supuesto, por cortezas, ¿verdad? Por neuronas, muchas neuronas que son lo que hacen la sinapsis, porque sin neuronas no se hace sinapsis a través de los axones, las dendritas, chalala. Eso ya lo verás tú más adelante cuando empieces tu carrera de psicología. Yo simplemente lo traigo como un referente. Lo otro es que aquí te dejo también para que revises, ¿verdad?, las áreas funcionales del cerebro. Tenemos las áreas motoras. Por eso es que el cerebro, fíjate, está dividido por lóbulos. Y esos lóbulos, por supuesto, son muy importantes. Porque si
nos lesionamos una parte del lóbulo, va a dañar. Entonces, fíjense, tenemos aquí el lóbulo frontal, ¿verdad? Que tiene que ver con el de la frente, aquí en esta flechita. Tiene que ver con el movimiento, con la resolución de problemas, la concentración de pensamiento, el comportamiento, la personalidad y el humor. Imagínate tú todo lo que tenemos nosotros en ese lóbulo cerebral frontal, ¿verdad? Pero también tenemos el lóbulo parietal, ¿verdad? El que está aquí, los parietales. Entonces tiene que ver con las sensaciones, ellos todos, fíjate, ellos funcionan no por separado, esto es una asociación, todos están conectados, ¿ok? A través de las neuronas y de las células, por supuesto. Entonces, las sensaciones, el lóbulo parietal tiene que ver con las sensaciones, con el lenguaje, con la percepción, con la conciencia corporal, con la atención. El lóbulo occipital, que es la parte de atrás, ¿verdad? Ese huevito que tenemos atrás, que a algunos se nos desarrolla, en el caso por lo menos mío, que yo soy miope, ¿verdad? Desde niña, entonces siempre inclino hacia atrás, es porque el lóbulo occipital justamente tiene que ver con la visión, con la captación del objeto. Entonces la visión es el lóbulo occipital que está aquí atrás, este huevito, este huesito que nos tocamos, ¿verdad? El cerebelo, que es la parte que tenemos acá atrás, ¿verdad? Primero está el cerebro y después el cerebelo, esta parte del tronco, ¿verdad? Del tallo cerebral. Allí tenemos que tiene que ver, y por eso muchas personas cuando tienen problemas de movimiento y eso es porque tiene que ver, ¿verdad?, con la postura, con el balance, la coordinación, y eso se le debe al cerebelo, a la temperatura también y todo eso. El tronco del encéfalo, ¿verdad?, que es este pedacito que tú ves aquí, ¿verdad?, atrás, acá abajo. Ajá. Tiene que ver con la conciencia, con la respiración, con el ritmo cardíaco, con el apetito sexual, con el sueño y todo lo que tiene que ser con los ritmos biológicos. Por eso es que el tronco del encéfalo y el cerebelo son muy importantes. Bueno, toda la parte del cerebro, de verdad. El lóbulo temporal, ¿verdad? Que está aquí, justamente, tempo aquí, esta parte, tiene que ver con la audición, con el lenguaje y la memoria. Y lo otro es que cómo construimos nosotros el lenguaje, porque dentro del cerebro, como lo puedes observar aquí, ¿verdad? Tiene un área que se llama la área de la broca. Esa área de la broca es la que lo produce, te produce la área de la broca, es la que te permite articular las palabras, pero es la lengua, ¿verdad? Y la cuerda vocal es la que nos hace pronunciar las palabras. Ella simplemente, la área de la broca es que te articula las palabras, es decir, las produce, pues asocia ese pensamiento con lo que tú vas a decir, pero para poder emitir tienes que tener la lengua y las cuerdas vocales para poder emitir el sonido que tiene o que está relacionada con cada palabra. Bueno, eso te lo dejo también allí, me parece interesante que lo revises con calma. Aquí tenemos un actor que es de la neurociencia, o sea, un filósofo que dio un fundamento en los primeros inicios de lo que ha sido profundizar pues, en lo que tiene que ver con el cerebro humano, que es Roger Spiri. Él ganó un premio Nobel de Filosofía y Medicina en el año 1981, mundo, estaba empezando yo a trabajar. Y él habló de la lateralización cerebral, como lo vamos a ver. Roger Spiri fue un inteligentísimo hombre que dividió el cerebro humano en dos partes. Y él hablaba del hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. En ese hemisferio cerebral izquierdo tiene que ver, ¿verdad?, con... Ese es uno de los problemas que ha tenido nuestra enseñanza, nuestra educación occidental, que nos han enseñado a desarrollar el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Y por qué? Porque acuérdense que el hemisferio cerebral izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y la parte derecha controla el lado contrario. Entonces, ¿qué pasa? El hemisferio cerebral izquierdo tiene que ver con la formulación, es decir, con la inteligencia lingüística, con la producción de palabras, el significado, las reglas, el horario, los hábitos, el patrón, ese modelo de análisis, ¿verdad?, de simbología, de crítico, de autoridad, lineal, objetivo, diurno, secuencial y chalala, y ahí lo tiene.
En cambio, el hemisferio derecho, ¿verdad? Que es el pensamiento abstracto, es el de la imaginación, es el de la creatividad, el que no tiene nada que ver con rutinas, ¿verdad? Nada que ver, es con imaginación, proyección, pensamiento estratégico, visionario. Eso es otro pensamiento que no te dije, el pensamiento visionario. El pensamiento visionario es ver más allá de donde estamos ubicados, es decir, yo cómo me veo yo a 10 años, a 5 años, a 20 años, ese es el pensamiento visionario. Y cómo me veo realizada, autorrealizada o no. Tiene que ver con, con todo lo que tiene que ver con lo subjetivo, la dulzura, la compasión, la bondad. Ese es el hemisferio derecho, que la gente le llama lo rosado. ¿Por qué? Dos aspectos importantes allí. Porque tiene que ver también con la energía masculina y femenina. El hemisferio cerebral izquierdo maneja la dominancia de la energía masculina, es decir, todo lo que tiene que ver con autoridad. En cambio, el hemisferio cerebral derecho tiene que estar concatenado con la energía femenina, y eso no quiere decir que seamos varón o hembra, no, es de energía. Es decir, ya está demostrado que el hombre como una totalidad tiene tanto la energía masculina como la energía femenina. Y dependiendo de la inclinación y de la dominancia de esa energía, es que nosotros, ¿verdad?, nos inclinamos más hacia ese nivel autoritario, es decir, energía masculina, o hacia esa dominancia de la energía femenina, que es la dulzura, ¿verdad? Y por supuesto tiene que ver con el cariño, el amor, nada de autoridad, sino una persona espontánea, de dulzura, y por eso es que cuando vemos una mujer, una hembra, ¿verdad?, que es autoritaria, que tiene un carácter muy fuerte, es porque se están manejando con la dominancia de la energía masculina, porque está poniendo en práctica es el desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo, ¿sí? Ajá, ok. Entonces, después, ¿verdad? Él también propuso, ¿verdad? Aquí te lo coloqué, esta lámina, eso cuando yo estudiaba, imagínate. Los dos cerebros, ajá, todavía la conservo, de izquierdo y derecho, ¿verdad? Es analítico el izquierdo, ¿verdad? Porque es lógico, es el pensamiento lógico, secuencial, deductivo, lineal, verbal, riguroso y organizado, te lo puse cortico, pues. El derecho es sintético, es creativo, ¿verdad? Es totalizador, no ve solo la parte, sino la multidimensionalidad, es inductivo, es decir, desarrolla todo lo que tiene que ver con, ¿verdad?, con el sexto sentido, la persuasión, más allá, todo lo que tiene que ver con las sensaciones, lo temporoespacial, lo libre, lo intuitivo, eso, lo mágico, lo imaginario, lo invisible, eso es el derecho. Claro, y la energía, por supuesto, femenina, y el otro es masculina, y por eso ya está explicado. Listo. Ahora bien, también tenemos aquí a Paul MacLean, ese también me interesa mucho, ¿verdad? Esto es un hombre súper, también, Paul MacLean, porque manejó, ¿verdad? Era neurocientífico, imagínate tú. Entonces, él propuso las tres partes del cerebro, y él hablaba, como te lo coloqué allí, ¿verdad? Él decía que el cerebro humano está dividido en tres partes, que la neocorteza cerebral, que tiene el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo, la parte, ¿verdad?, del cerebro límbico, que tiene que ver con lo emocional, y la parte del cerebro rectil, que tiene que ver con lo instintivo. Entonces, por eso también es importante revisar ese actor más adelante, pues te lo van a pedir en tus estudios de psicología, porque son las tres caras del cerebro. Hay un libro que se llama así, Las tres caras del cerebro. ¿Y cuáles son las tres caras del cerebro? El cerebro reptiliano, y mira que Platón no estaba tan alejado de la verdad, ¿te acuerdas? Porque Platón hablaba de las pasiones, ¿verdad?, bajas, y eso tiene que ver con el cerebro reptiliano. El cerebro límbico tiene que ver con lo emocional, con el cerebro límbico, las emociones, y el cerebro corte, que tiene que ver con la neocorteza cerebral, es decir, allí en la neocorteza cerebral está ubicado el cerebro, el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. Entonces, aquí te lo volví a repetir, ¿verdad? Para hacértelo más corto, para que lo vayas entendiendo, con mucha información. Cerebro reptiliano tiene que ver con los instintos. ¿Y qué son los instintos? El pensamiento reactivo, ¿te das cuenta? El pensamiento reactivo que no es automático, que no lo estás pensando, que es automático, es un comando, es automático.
El cerebro límbico, ¿verdad? Que tiene que ver con la afectividad, con los sentimientos, con las emociones. Y por supuesto, allí en las emociones están las emociones y los estados de ánimo. Y en la neocorteza cerebral tiene todo lo que tiene que ver con los procesos mentales, es decir, todos los procesos cognitivos o cognoscentes, de cómo captamos la información, cómo la procesamos, y eso tiene que ver con el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. Allí te dejo otra lámina, me parece interesante, lo puedes revisar con calma, allí está todo explicadito, ¿verdad? No hay ningún problema. Y ahora vamos con las inteligencias múltiples. No, perdón, con las especificaciones de los hemisferios. Fíjate que en el hemisferio izquierdo, eso es importante que lo conozca, ¿verdad? El hemisferio izquierdo está encargado del razonamiento, todo lo que tiene que ver con ese pensamiento lógico, ¿verdad? El sapien, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, las habilidades de razonamiento científica, las habilidades numéricas, y controla la mano derecha, no solamente la mano derecha, todo el cuerpo derecho. Ok, y luego tenemos el hemisferio derecho, que tiene que ver con la intuición, ¿verdad? La imaginación, el sentido artístico. Por eso es que hay mucha gente que pinta tan bello, ¿verdad? Dibuja en un segundo, porque se manejan con el hemisferio cerebral izquierdo. Muchos que componen canciones, ¿verdad? Que son poetas, porque se manejan con el hemisferio derecho. El sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional, es decir, no es lo lineal, sino lo abstracto, ese mundo imaginario, visionario, proyectivo, y por supuesto controla la otra parte del cuerpo. Ajá. Allí te dejo también, fíjate, ya estamos terminando, creo, que tiene que ver con los tres cerebros, y este es un ejercicio que tú puedes hacer. ¿Cuál estás manejando tú en ese plano personal? Ya está demostrado que nosotros en un 85% somos más emocionales y en un 15% más cerebrales, es decir, el sapien, lo lógico. Y allí, por supuesto, el reptiliano también tiene que ver con nuestra forma de respirar, de dormir, chalala. Entonces, desde tus decisiones, de tu plano personal, tú cuando estás, obsérvate, ¿verdad? A un ejercicio de un mes seguido, en esta semana hasta el 8, para yo revisártelo, hasta el 8, vas a hacer un ejercicio. Tus decisiones las tomas desde el cerebro límbico, es decir, tú eres muy emocional, estás fluctuando semanalmente, de lunes a domingo. ¿Cómo te desplazas tú, emocionalmente hablando? Desde la lógica, ¿cómo resuelves tú tus problemas? ¿Sí me estás entendiendo allí? ¿Cómo resuelves tu día a día? Obsérvate. ¿Qué te hace mover las emociones? ¿Qué te sugestiona? ¿Quién te afecta emocionalmente hablando? Es decir, establece un diálogo comunicacional contigo a través de la introspección, es decir, de esa revisión del análisis. ¿Cómo te observas tú día a día hasta el 8 de que terminamos el 8, me lo muestras acá? Bueno, lo otro que... Como un ensayo, algo así. No, un cuadrito allí, tú dices los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ajá, yo me observo. Los lunes me paro de mal humor. Mi mamá me dice algo, mi papá me irrita, el perrito me ladra, uy, qué horrible, no lo soporto. Un calendario de emociones, se podría decir. Es un calendario de emociones, exacto, llámalo un calendario de emociones. ¿Cómo te manejas tú de lunes a lunes? Ajá, aquí ya hablamos de la mente, te lo dejo porque ya igual, la mente inconsciente, recuerden, ya eso tiene un poder, ya está demostrado que la mente subconsciente es la que dirige al hombre, no la mente consciente. Y lo otro que traigo aquí para ir cerrando es la psique, ¿verdad? ¿Qué es la psique? Ahí lo puedes observar, es un conjunto de procesos conscientes e inconscientes que está de una u otra manera, ¿verdad?, relacionado con la mente, porque cuando hablas de psique es la mente humana. Así de fácil. Psique, sinónimo, mente humana, simplemente. Lo otro es que ya te hablé de la mente inconsciente, ¿verdad? Y te lo dejo de todas maneras allí, ¿Cómo aprendemos? Eso también es importante que lo revises, ¿verdad? El cómo aprendemos, ¿verdad? Hay una etapa de atención, o sea, hay un estímulo externo, ¿verdad? Lo captamos, lo procesamos, es decir, lo codificamos, lo asociamos, ¿verdad? Lo almacenamos en la memoria a largo plazo y luego lo recuperamos cuando llega una nueva información. Eso te lo dejo también para que lo revises. Aquí están los procesos cognitivos que te los he ido
mencionado de manera general, ¿verdad? La percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y los tipos de pensamiento. Eso también es importante que lo revise. Y lo otro es, que aquí te lo dejo, que son los procesos psicológicos, ¿verdad? Aquí tienes los procesos psicológicos y tiene que ver con el aprendizaje, la memoria, las emociones, el lenguaje, que de manera general yo te lo he ido diciendo sin concretar un aspecto puntual, pero ahí lo tienes para tu revisión. Lo otro es, aquí tienes los procesos psicológicos, ya te los hice de una manera más concreta para que no te pongas así como que me voy a perder. No, ahí está concreto, lo revisas en calma, igual esto ya lo hablamos, ¿verdad? Y por supuesto te hablé de los procesos cognitivos de alto nivel intelectual y por supuesto te hablé ya de la zona aproximada, porque eso es, ahí este tema tiene que ver con cómo los procesos de adquisición de conocimiento. Ahí puedes hacer tu tarea. Y algo que es importante que no puedo dejar de pasar, que es la plasticidad neuronal. Es decir, ¿por qué tenemos o no tenemos plasticidad cerebral, que le llaman los autores? Porque cuando somos muy rígidos es porque tenemos patrones rígidos, ¿verdad? Somos de estructuras y funcionamos como tal, que ya te lo he explicado. Cuando modificamos patrones, rompemos hábitos, por supuesto, vamos generando la plasticidad cerebral y eso nos permite ser moldeables, ¿verdad? Vamos moldeando nuevos comportamientos y eso es importante también tenerlo presente. Lo otro es que para ir cerrando tenemos a Albert Bandura. Bandura es un actor muy conocido también porque él hizo el muñeco, ¿verdad? El muñeco para medir en los niños, hizo este experimento para el bobo, el muñeco bobo le llamó él, para que los niños golpearan al muñeco, ¿verdad? Que era un muñeco de plástico para ver observar que la conducta humana, socialmente hablando, porque él habla del aprendizaje social, ¿verdad? Socialmente hablando, sí tiene impacto en esos patrones de conducta. Y él hablaba, por supuesto, Albert Bandura fue muy conocido por el muñeco bobo, ¿verdad? Pues lo hizo, fue un experimento muy interesante, donde él estableció, ¿verdad? Que la sociedad, la interacción con los mismos pares y con el medio ambiente inmediato, de una u otra manera tiene que ver con nuestros factores, tanto personales, ¿verdad? En esos procesos cognitivos, emocionales y de ambiente y de conducta, por supuesto. Y eso ya está demostrado. Aquí te dejo también, por supuesto, esta lámina para que la revises con calma, nada que tiene del otro mundo, del cerebro ya yo te hablé, ¿verdad? Y la memoria a largo plazo. Todas las experiencias vividas las almacenamos en la memoria, en ese disco duro, ¿verdad? Nuestro cerebro, que es la memoria a largo plazo. Eso también te lo dejo. Allí te le hice un poquito de resumen corto. Y sí me interesa hablarte rapidito de las inteligencias múltiples inteligencias. Aquí las inteligencias múltiples, ¿verdad? Este es Gardner es un famoso, conocido también, aunque él no es psicólogo, ¿verdad? Pero él es una persona que tiene un doctorado en educación, una persona que ha trabajado con la conducta humana durante muchos años, reconocido a nivel mundial, porque creó esto que le conocemos como los tipos de inteligencia. Y en estos tipos de inteligencia, allí se está basando ahorita la psicología de la neurociencia. ¿Por qué? Porque tenemos 8 tipos de inteligencia. La primera es visual espacial, la naturista, ¿verdad? La intrapersonal, la comunicación entre nosotros mismos, lógico-matemático, ¿verdad? La inteligencia existencial. Ustedes no ven que hay gente que son existencialistas al 2000%. Y la interpersonal, la kinestésica, ¿verdad? La lingüística verbal y la musical. Revísala también para que te enteres de qué está ocurriendo en el mundo de la inteligencia, de los tipos de inteligencia múltiples, esas inteligencias que él describe allí. Bueno, el último ejercicio te lo dejo también para que lo revises con calma y lo pongas en práctica con tu papi y con tu mami. Allí dice lo siguiente, vas a decir el color más no la palabra. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Vas a decir el color de la palabra rapidito. A ver cómo lo haces tú. Cuéntame. ¿Cómo es el? El color y no la palabra. Ya. Ajá. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo y verde. Excelente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que eres una chica que tienes un cerebro súper
integrado, porque te estás manejando con el cerebro derecho y con el izquierdo al mismo tiempo, porque estás observando, ¿verdad? Y estás llevando secuencialmente, pero no estás diciendo la palabra, sino el color. Eso está muy interesante, lo hiciste rápido. Hay alumnos que le he aplicado, le cuesta muchísimo. Y el último ejercicio que yo te dejo acá para que lo analices, no me lo vas a decir a mí, lo vas a hacer tú, una revisión introspectiva, es cómo es tu funcionamiento cognitivo, es decir, cómo utilizas tú el lenguaje. ¿Te manejas con un lenguaje hacia ese pensamiento positivo o eres de la persona que siempre tiene una carga negativa cuando hablas? Eso lo tienes que observar tú, no yo. Lo otro, la atención. ¿Eres una persona que te desarrolla 100%? ¿La atención te la captas rápido? Yo creo que sí, porque lo hiciste ahorita súper rápido. En la memoria, ¿manejas la memoria con mayor facilidad? ¿Manejas una memoria flash o una memoria que es tardía o una memoria rápida? ¿Cómo eres tú en esa memoria? ¿Y cuáles habilidades utilizas tú para ubicarte en tiempo y espacio? ¿Tienes resolución de problemas en los tipos de pensamiento? ¿Te manejas más con el pensamiento reactivo, con el pensamiento de respuesta, ese pensamiento estratégico, con el plan A, plan B, o eres de pensamiento visionario? Esos tipos de pensamientos es importante que lo analices en ese funcionamiento cognitivo. ¿Cuáles herramientas tienes tú que te limitan o te potencian más bien en tu desplazamiento personal? Pienso que con este ejercicio te queda perfecto para que concluyas. Además de ese diario de emociones que vas a llevar, ¿verdad? Calendario emocional, puedes ir haciendo un ejercicio bien interesante, no para mí, sino para ti, para que te hagas una revisión introspectiva. Bueno, llegó el momento, porque son las 12:58, llegó el momento de concluir. ¿Qué te pareció la clase? ¿Cómo te sentiste? Cuéntamelo en un minuto. Realmente me pareció muy interesante. Es algo de lo que siempre he querido saber e informarme, y me pareció muy interesante, y la verdad es que también me quedo con muchas ganas de seguir. Qué bueno, me alegra muchísimo. De verdad que bueno, qué lástima que no viste el tiempo antes, ¿verdad? Pero como dice, Claro. cada una cosa corresponde, no te tocaba, te corresponde en este momento. Y bueno, son clases personalizadas. En esta es porque Me agrada mucho. en este momento es porque voy al examen de ahorita de psicología a la 1. Pero en la próxima clase ya no tengo más clases, entonces podemos continuar un poquito más, ¿sí? Ya, disculpa una preguntita. En cuanto a los deberes, ¿cómo tendría que ser? ¿Los deberes tendría que ser de la semana 1, la semana 2 y la semana 3? Así es, eso es correcto. Ya. Semana 1, semana 2, semana 3. Aquí se están conectando los chicos. Ah, Ya. fíjate. Bueno, qué bueno. Excelente. Entonces nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Ya, listo. Muchísimas Ah, gracias. sí, nos comunicamos también por el teléfono. Muy bien. Sí, ya, Ok. gracias. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Qué gusto verla. Excelente. Esperen un momentico que voy a cerrar esto y ya vengo, sí, que estaba en una clase. Esperen un momento, joven. Por favor.